La biodiversidad del suelo refleja gran variedad de organismos, comprendidos por grupos muy grandes de microorganismos como lo son los hongos y las bacterias, microfauna donde encontramos a protozoarios y nemátodos, y mesoorganismos como los ácaros, las lombrices y las termitas. Todos los organismos cumplen un papel en el suelo. Por ejemplo, aumentan la disponibilidad de algunos nutrientes para las plantas. Esto hace que mejore el aporte de la biomasa. Los macroinvertebrados hacen huecos en el suelo que mejoran la aireación y la permeabilidad. Las lombrices tienen la capacidad de incrementar la disponibilidad de diferentes nutrientes. Esto también lo pueden hacer las termitas. Las bacterias juegan un papel muy importante, especialmente en los ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, en el ciclo del nitrógeno encontramos a la nitrobacter que realiza un proceso de oxidación. En el ciclo del fósforo hay microorganismos como hongos y bacterias que son capaces de solubilizar diferentes compuestos que son insolubles. Los microorganismos también pueden transformar elementos químicos a formas más asimilables para las plantas. Pero bueno, algunos microorganismos pueden ser patógenos para las plantas e incluso para los animales. Para las plantas encontramos hongos como Fusarium y bacterias como Pseudomonas que pueden hacer mucho daño a las plantas e incluso matarlas. Manejo del suelo sobre sus microorganismos. Lo que más afecta a la población microbiana del suelo, tanto en su cantidad como en su actividad y en sus relaciones poblacionales, es el cambio de la cobertura vegetal nativa por una cobertura de cultivos o de pastos. Esto puede tener relación con cambios en el microambiente edáfico provocados por las prácticas de manejo que deben implementarse para mantener aquellas actividades agropecuarias. Cambio de cobertura. Hay una gran cantidad de ejemplos que ilustran lo que sucede con las poblaciones de los microorganismos del suelo cuando se cambian la cobertura nativa por cultivos o por pastos. Por ejemplo, el estudio de comportamientos del carbono y nitrógeno, en donde se hace un estudio de observación, tiempo, cultivos, usos, cambios, acumulación de nutrientes, comparación de poblaciones, entre otros. El laboreo del suelo. Cuando el suelo se somete a la labranza convencional, los residuos vegetales son incorporados en él y quedan disponibles para la descomposición por parte de los organismos edáficos. Debido a la disturbación del suelo por este sistema de laboreo, las comunidades bióticas tienden a ser dominadas por microorganismos aeróbicos, principalmente bacterias, lo que lleva a un incremento de la población de bacteriófagos en los suelos agrícolas, generándose de paso una rápida descomposición de los residuos orgánicos y una intensa mineralización de nutrientes. El uso de agroquímicos. Bien conocidos son los químicos y sus beneficios que utilizamos en nuestros hogares y jardines para desinfectar y limpiar como repelentes. De esta revisión pueden hacerse las siguientes generalizaciones. Las aplicaciones de herbicidas en dosis normales no parecen tener efectos importantes en la respiración del suelo, pero en dosis altas. Todos estos productos tienen algún efecto nocivo para los microorganismos del suelo. El tratamiento del suelo con fungicidas aumenta la concentración del amonio en el mismo, mientras que el uso de insecticidas influye poco sobre el proceso de amonificación. Los fungicidas son generalmente inhibidores potentes de la nitrificación, aunque en dosis baja este efecto no es considerable. Ni los herbicidas ni los insecticidas en las dosis de uso normales afectan considerablemente la nitrificación. La fijación biológica de nitrógeno se afecta bastante por los fungicidas. Este efecto se ha notado con Azobacter y con Rhizobium. Los insecticidas en dosis altas reducen la población de Rhizobium y el número de nódulos en las raíces de las plantas leguminosas. Del suelo y las bacterias aumentan notablemente su población. Esta situación puede durar varios meses dependiendo del producto y de sus dosis utilizadas. Los manejos óptimos del suelo con respecto a los organismos es el manejo de materia orgánica. Es extremadamente importante porque la materia orgánica juega un papel en casi todos los aspectos de la calidad del suelo. Se refiere a la cantidad de restos orgánicos que se encuentran alterados y que por lo tanto pueden dar lugar a aumentar el contenido de nutrientes del suelo. En general, favorece también el desarrollo de microfauna edáfica. Todos estos factores hacen que este parámetro sea muy útil para conocer de forma indirecta la fertilidad de un suelo determinado. La orgánica del suelo está compuesta de residuos de animales y de plantas y de sustancias producto de su descomposición. La mayoría de suelos agrícolas contiene una proporción bastante pequeña de materia orgánica, generalmente menos del 5%,
pero aún esa pequeña cantidad tiene una gran influencia sobre las funciones vitales del suelo. Por ejemplo, al descomponerse la materia orgánica libera los nutrientes mejorando así la fertilidad del suelo. La materia orgánica alimenta a los microorganismos y a los organismos vivos del suelo y promueve la actividad biológica que ayuda a combatir las plagas. Los cultivos de cobertura son cultivos que se siembran con el objetivo de mejorar la fertilidad del suelo y calidad del agua, controlar malezas y plagas e incrementar la biodiversidad en un sistema de producción agroecológicos. También se usan para agregarle materia orgánica al suelo, para mejorar su estructura y para estimular los microorganismos del suelo. El ecosistema suelo, donde se suma una serie de actores en beneficio de la nutrición vegetal, los rendimientos y calidad de la producción, el estudio de la diversidad, así como de la actividad de las poblaciones microbianas, se hace importante para entender su efecto sobre la calidad y salud del suelo, cambios en la respuesta de plantas a lo largo de diferentes temporadas o el impacto de la rotación de cultivos y de escala temporal y espacial.